Vamos a hacer entonces un esquemita para catalogar bien, ordenadito, toda esa locura que acabamos de ver aquí. Entonces, comenzamos. ¿Cuáles son los tipos de dolores que existen? Intenso es una palabra muy fuerte. Agudo y rápido. Okay. Correcto. Tipo de dolor. El dolor agudo. ¿Qué aprendimos sobre el dolor agudo hasta ahora? ¿Va a dónde? Ok. Pasa pela via anterolateral, Correcto. Ordénense para estar tranquilos. Dolor agudo, ¿sí? Va a ser dolor percibido por cuáles tipos de receptores. Okay. Receptores mecánicos y térmicos. ¿Dónde voy a encontrar esos receptores mecánicos térmicos? En tejidos superficiales, en tejidos profundos, A y B correcto. Superficiales. Y una característica grande del dolor agudo es que no existe en tejidos profundos. Estos receptores perciben entonces los estímulos mecánicos y térmicos y van a comenzar a producir señales en dirección a la médula espinal. Si es dolor agudo, rápido, ¿qué tipo de fibras utilizaban? Mielínicas de pequeño diámetro. A, D. ¿Cómo se transmite el dolor rápido? Cuando pregunta ahí en la prueba, transmisión, ¿en qué tengo que pensar? En las vías, en los cabos que van a estar transmitiendo la señal. ¿Sí? La transmisión del dolor, primero, agarro de general. Si estoy hablando de dolor, la principal vía va a ser la anterolateral. Específicamente, ¿cuál vía de la anterolateral? Neoespinotalámica. Aquí nunca se olviden definir bien cómo son las características de mi vía. Por ejemplo, si pregunta dónde es la decusación de las fibras nerviosas que transmiten el dolor, ¿qué pondría? En la médula espinal, ¿sí? Recuerden, lo que era propiocepción, tacto, cruzaba línea media aquí encima, ¿sí? Todo lo que sobra ya cruza en la médula espinal. Esta vía neoespinotalámica está transmitiendo asignado a cuál tejido. Entrou asignado na médula, fez sinapse na asta posterior, cruzou a linha média, sobe em direção a qual porção do sistema nervoso? Passa el tronco encefálico y ya va pegando el altar. Y del tálamo se distribuye a la corteza somatosensorial.
esa capacidad que tengo aquí de estar enviando la señal a la corteza somatosensorial hace que el dolor rápido, agudo, sea bien discriminado o de poca discriminación. Bien discriminado. ¿Sí? Si tengo una agujita y me clavo, ese es el dolor rápido. ¿Sí? Identifico exactamente dónde está ocurriendo. Que es discriminación en el buen sentido de la palabra. ¿Está bien? Sí. ¿Preguntas en esta partecita? Hola. Oi. Café não fez De efeito. repente desce lá no sur. Diferencia con el dolor rápido, dolor lento. Receptores. ¿Cuáles son los receptores del dolor lento crónico? Pueden ser mecánicos, pueden ser térmicos, pueden ser químicos. ¿Dónde voy a encontrar los receptores para dolor lento o crónico? Só? ¿No tem na superficial? Tem. Tem los dos. Minha dúvida. Achei. Yo puedo sentir un dolor crónico si tengo una lesión crónica en mi piel. Lo que sí le diferencia a eso es que este sí puede existir también en tejidos profundos. ¿Qué tipo de fibras nerviosas utiliza el dolor lento? También. ¿Cómo es la transmisión de la señal? También es mediante el lateral. Durante que este es el tracto paleo espinotalar. Eu não notei também, mas eu tirei foto. ¿A dónde va a terminar esa señal del dolor lento principal? Não tava. Va a terminar en la formación reticular que incluye el tronco encefálico en todas sus porciones, Aqui. desde el bulbo raquídeo. Después del bulbo viene ¿quién? É tronco. Viene el rostral al bulbo raquídeo. Protuberancia. Por último, mesencéfalo. También le dice el libro que llega a regiones periventriculares y periacueductales. Ventrículos, ¿saben lo que es? ¿Sí? Acueducto de Silvio. La comunicación entre el tercer y cuarto ventrículo. ¿Sí? Que es
Cuarto. Tercero. Comunican por el acueducto, es decir, alrededor de esas zonas hay sustancia gris, cuerpos neuronales que pueden recibir también esa señal de dolor y enseguida vamos a ver para qué. Puede llegar al tamo, sí, pero en una porción bien pequeña. Esta son las dos. Bien, viendo que no es mucha cosa, facilísimo. ¿De aquí preguntitas? No, tranquilo. Perfecto. Ahora, una característica que tiene la transmisión del dolor es que existe un sistema analgésico endógeno. ¿Qué significa analgesia? O analgesia. ¿Analgesia qué significa? Algesia es ¿qué? La percepción del dolor. De ahí que si yo leo que dice hiperalgesia, ¿qué significa eso? Que siente mucho dolor, ¿sí? Por ejemplo, existe la capacidad de que se produzca hiperalgesia porque yo puedo tener receptores que se sensibilizan mucho en ciertas condiciones. Imagínense que se quieren tomar un bronceado, pero en realidad se queman, ¿sí? ¿Qué pasa con la piel que fue lesionada? Sensibiliza demasiado la transmisión del dolor, ¿sí? Y se vuelve casi intolerable ese dolor de la quemazón, ¿sí? Ahí lo que tengo es un caso de hiperalgesia, ¿sí? Y si digo an es prefijo que significa ¿o qué? Corta, no hay, la ausencia, ¿sí? Entonces, analgesia es la reducción o el cese del dolor. Inhibición. Cuando yo estoy hablando del mecanismo endógeno é dentro meu, exógeno de fora, de la analgesia, estoy hablando de una vía descendente que tiene como objetivo interrumpir la transmisión del dolor desde la segunda neurona sensitiva. Por Dios, ¿qué significa eso? Morfina, ¿saben lo que es? Un opioide, potentísimo analgésico. En este caso estamos hablando de un analgésico exógeno. Se sabe que como funciona la morfina para inhibir el dolor,
que implica que existen receptores normales del cuerpo que tienen que percibir moléculas similares al opio, opioides, ¿sí?, que reduzcan la transmisión del dolor, ¿sí? A esos les voy a llamar opioides endógenos. Existen dos tipos principales. Si vamos a hablar de cantidad, hay 1.000.000 de opioides endógenos. Tengo las endorfinas y las encefalinas. Estas son las familias de los opioides endógenos. La principal endorfina es la beta-endorfina, producida por un sistema de prohormona llamado pro-opiomelanocortina. Pro-opiomelanocortina. ¿Ya escucharon hablar de ese término? Histología, ¿vieron? Hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. ¿Sí? Recuerdan que en ese eje yo tenía el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis anterior y la corteza adrenal. Un eixo. El hipotálamo era responsable por sinalizar a hipófisis, e hipófisis sinalizar a corteza adrenal. El hipotálamo producía una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina. En respuesta a hipófisis producía a corticotropina o hormona adrenocorticotrópica. Y en respuesta a ACTH yo produzco en la corteza adrenal el cortisol. ¿Sí? ¿Eso recuerda? La corticotropina también se produce en el hipotálamo, en una medida un poquito menor. La corticotropina es un hormonio peptídico, proviene de ese prohormonio. Cuando yo digo pro-opiomelanocortina, lo que estoy diciendo es que yo crié una proteína enorme que voy a ir partiendo para producir diversas sustancias. ¿Qué dice aquí? Precursor de un opioide, de una hormona que estimula los melanocitos, hormona estimulante de melanocitos, y la corticotropina. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis van a ser regiones del sistema nervioso central y endocrino que tienen la capacidad de producir no solamente un sinalizador para la producción de cortisol, hormona de estrés, estamos viendo que hay vinculación entre los dos, que va a producir una sustancia que puede actuar como un analgésico endógeno. ¿Sí? ¿Están siguiéndome todavía? ¿Sí? Ya las encefalinas, donde está producido no hipotálamo y hipófisis.
Las encefalinas ya van a ser neurotransmisores del tronco encefálico y la médula espinal. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso? Que el sistema de regulación de la transmisión del dolor, el sistema que va a ser responsable de ir disminuyendo esa señal del dolor, ¿sí?, es producida en regiones bien profundas del encéfalo, ¿sí? Aquí yo no estoy hablando que la corteza somatosensorial es que está regulando el dolor. No estoy diciendo que el tálamo es que está regulando el dolor, ¿sí? Es toda esa región primitiva que habíamos descrito. Ahí se van a estar produciendo moléculas que van a tener la capacidad de interrumpir o reducir la intensidad del dolor. Fíjense que yo no estoy diciendo que o que vai ser interrompido é a percepção do receptor, ¿sí? Se va a interrumpir la señal, la transmisión, ¿sí? Entonces, yo voy a tener regiones del tronco encefálico que van a estar produciendo esas señales y el objetivo es llegar a la médula espinal. Entonces, ahora que dijimos que yo tengo señales del dolor que llegan a las regiones periacueductales y periventriculares, ya encima de nuestro sitio y ver, ¿sí? Esas mismas regiones van a activar una vía descendente, cuyo objetivo es mandar una respuesta a este núcleo que va a estar entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, realmente debería estar por aquí, que es el núcleo magno del raquio, y de ahí la señal va a descer hacia el médula espinal. Aquí es donde va a ocurrir el mecanismo que regula la transmisión del dolor, en donde lo que yo quiero hacer es, recuerdan que cuando dijimos que estoy transmitiendo a dolor, independientemente si es rápido o lenta, mi neurona, mi primera neurona, que es la neurona que está por fuera, hacía sinapsis en el asta dorsal, ¿sí? Hacía sinapsis con una segunda neurona sensitiva que cruzaba la línea media y mandaba señal para sí. Hasta ahí recordamos. El objetivo de esa vía descendente que va a estar utilizando, si ya estoy en médula espinal, estoy utilizando beta-endorfina o estoy utilizando encefalinas. La función de esas encefalinas en la médula espinal es activar interneuronas inhibidoras. Yo voy a estar activando neuronas que van a ser responsables por inhibir a esa segunda neurona para evitar que esa señal que está vindo acá continúe. ¿Sí? Entonces, el sistema de regulación del dolor es mediado por sustancias endógenas que se producen principalmente en el tejido nervioso del tronco encefálico y la médula espinal y del hipotálamo y la hipófisis, que tienen como objetivo interrumpir la transmisión del dolor en ese punto en donde la neurona que estaba percibiendo el estímulo inicial está estimulando a segunda neurona ya dentro de la médula espinal. ¿Sí? Correcto. Por eso, así como habíamos visto que los analgésicos antiinflamatorios
estaban actuando sobre el estímulo del dolor, reducir ese estímulo para reducir la señal que yo estoy percibiendo. Opioides exógenos que sean derivados, por ejemplo, de la morfina, estamos actuando ¿a dónde? ¿Ok? Ya está actuando sobre la transmisión, ¿sí? Independientemente de lo que está ocurriendo aquí afuera, independientemente de si el receptor está activo, independientemente de si la señal entra en la médula espinal, la morfina ya va a ir cortando la transmisión para siempre. Pergunta ingênua. Se medicamento atingindo a neurona, a neurona pode morrer, fica lenta ou... No, de hecho, imagínense, siempre que yo digo que un medicamento actúa con otra sustancia que es endógena, que ya yo produzco, en síntesis, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo a célula que já possui na sua membrana proteínas que vão reconhecer essa substância endógena. Por exemplo, digamos que esse é um receptor para uma encefalina. Digamos que é a leuencefalina, um tipo de encefalina. Okay? A célula do neurônio já tem um receptor opioide, já tem um receptor para a leuencefalina, para que você produz dentro. Entonces, si yo traigo el fármaco, ¿qué es lo que yo hago? Hago un agonismo. ¿Qué significa eso? Que el fármaco va a ir, él va a encaixar no receptor. ¿Sí? Y él va a producir un cambio en la neurona para activar ese neurónio, ese interneurónio y cortar a señal da dor. ¿Ahí está bien? Ahora, lo que sí puede pasar es que, ¿recuerdan cómo era el mecanismo de regulación de receptores? Ese ya hablamos, la primera bala hablamos. En 2 minutitos por ahí hablamos. Que é, se eu estou preenchendo receptores com uma molécula sinalizadora, nesse caso a morfina, sim? Quanto mais eu preencho receptores, o que vai fazer a célula? Ela vai, porque já está preenchido e já está saturado. E não solamente isso. Una vez que el ligando está unido al receptor, ¿qué hace la célula? Pega ese complexo, trae para dentro y destruye. ¿Qué significa eso? Que si yo con una dosis inicial de morfina conseguía anular tu dolor, pero você tem que manter a morfina para manter suprimida a dor, voy a utilizar siempre la misma dosis, o cada vez yo voy a precisar más para intentar preencher el receptor. Estoy generando una tolerancia al fármaco. Eso sí puede pasar. ¿Sí? No se va a morir el individuo, si bien puede ser tóxico, porque de acuerdo, toda molécula que está actuando como un sinalizador casi siempre no es específico, es decir, que puede ir a actuar en otras regiones donde uno quiera. ¿Sí? Pero lo que sí o sí va a pasar es que si yo estoy utilizando este medicamento y la célula va perdiendo sus receptores, para ter o mesmo efeito, eu tenho que estar incrementando a dosis. Professor, então, qualquer célula neuronal endógena pode ser Qualquer o quê? Qualquer célula neuronal, qualquer medicamento pode causar tolerância? No siempre, porque depende también de cómo es el mecanismo natural de la célula diana de regular sus receptores. No todos los receptores son regulados por el mismo gen, no todos. ¿Entendimos el sentido? Entonces, lo único que estamos... Correcto, donde en todo ese circuito de pegar el estímulo y gerar a percepción da dor, aonde está actuando. La idea es ir disminuyendo eso. Correcto, por eso, ¿cuál de ellos tiene la capacidad más potente de reducir el dolor?
actuando como una encefalina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto va a ocurrir, me guste o no. ¿Sí? Pero el objetivo es simular el efecto de la encefalina normal. ¿Sí? Que es lo que está haciendo el opioide. ¿Sí? Por eso primero se identificó que el opio tenía ese efecto analgésico y ahí pensaron, ok, si o opio tem esse efeito analgésico, significa que tem alguma coisa na sala neuronal que percebe esse estímulo e em resposta corta o sinal da dor. ¿Sí? Por eso es que justamente se le llama a estos receptores opioides. ¿Sí? ¿Está bien? A encefalina ela atua na substância gelatinosa? ¿Cómo? A encefalina ela vai atuar na substância gelatinosa? Correcto, va a estar actuando ya aquí, en donde va a estar la segunda neurona del dolor. ¿Sí? Puede ser la lámina marginal o puede ser la sustancia gelatinosa, pero está actuando en el asta dorsal. ¿Sí? No está actuando sobre ese individuo aquí. ¿Sí? Ese individuo está percibiendo estímulo, está produciendo una señal, quiere estimular ese neuronio, recuerdan, produciendo un potencial postsináptico excitatorio, mas ahí comienza a aparecer un potencial postsináptico inhibidor para que no se produzca el potencial de acción. ¿Bien? Muy fácil. Muy fácil. Imagina não tirar 20 em física. Coisa besta, hein? Por eso, si hago un resumen de este capítulo, no va a ser un resumen muy largo. ¿Sí? El objetivo de ir en detalles en la clase es para que tenga un poquito de sentido, algo que tiene poco sentido. ¿Sí? El sistema nervioso tiene muchos vacíos. El objetivo es ver los puntos principales que van a tener relevancia más adelante. ¿Entendimos lo que entonces el sistema de inhibición del dolor o analgesia endógeno? ¿Sí? ¿Está bien? No es muy complicado. Entonces, uno, estamos hablando de estructuras que no están en la región más superior del encéfalo. ¿Sí? Son regiones mucho más primitivas. El objetivo o alvo de mi vía de inhibición del dolor es en la médula espinal. ¿Sí? Yo no estoy inhibiendo el procesamiento en el tálamo ni en la corteza somatosensitiva. ¿Sí? La inhibición es sobre la médula espinal. ¿Preguntas desde aquí? ¿No? Bueno. No acaba nunca por camino. Pues creo que podemos acelerar un chiqui, porque solamente tener consideraciones generales del concepto de lo que es el dolor referido y el dolor visceral. ¿Qué entienden por dolor referido? Dolor referido es la descripción que yo hago a la percepción de la modalidad del dolor, ¿sí? Que es percibido en un sitio lejano del origen del dolor. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un infarto agudo del miocardio, puede aparecer dolor en el brazo izquierdo. ¿Sí? Pero el brazo izquierdo es el que tiene el infarto. No, yo estoy refiriendo que el dolor se siente ahí. ¿Sí? El mecanismo que probablemente es responsable por el dolor referido es que parte de esa señal visceral, es una característica del dolor visceral, converge. ¿Qué era convertir? Focos sobre vías que generalmente son de tejidos superficiales.
Imaginemos que esta es la neurona que está enviando la sensación normal del brazo izquierdo. La neurona visceral, ¿qué va a hacer? Va a venir y hace sinapsis, converge en la misma vía. ¿Sí? Esto generalmente es lo que explica el por qué, principalmente cuando estamos hablando de vísceras que no tienen mucha inervación dentro del propio tejido, convergen o se unen a vías que ya están establecidas para dermatomas de la piel. Dermatomas, escucharon, ya saben lo que es. ¿Sí? Entonces, como el origen embrionario determina que yo tengo ciertos órganos que se producen o se originan en regiones más superiores, que a medida que yo me voy desarrollando va obedeciendo hacia un lugar correcto. Es normal esperar que yo tenga órganos que tienen una ubicación muy baja, pero la transmisión de la señal se hace en regiones dorsales más superiores. Entonces, si yo quiero clasificar lo que es el dolor visceral, el dolor visceral por esas características, uno, ¿qué tipo de dolor suele ser? Tipo de dolor era rápido, lento. Correcto. El libro me dice que el dolor visceral generalmente es transmitido por fibras amielínicas. El dolor visceral generalmente aparece solamente cuando ya hay una tasa o una razón de lesión tisular ya muy extensa, ¿sí? Se necesita mucha lesión tisular para que comience a disparar el dolor visceral. ¿Sí? Aparte de eso, el dolor visceral, como es un dolor lento, puede ser uno referido. ¿Por qué referido? Utilicemos un ejemplo práctico, ¿sí? Es apendicitis. ¿Sí? No inicio da apendicite, está começando o quadro da apendicitis. Aonde geralmente começa a dor? Onde o paciente diz que ele duele? O epigastrio ou pelo umbilical, por acá está doliendo primeiro. Acá duele primeiro. ¿Sí? En el transcurso de la enfermedad el dolor migra. ¿Sí? ¿Qué demonios está pasando? Yo tengo primero una percepción referida, un dolor visceral, ¿sí? Que es el que va a estar siendo transmitido hacia el sistema nervioso central, que es el apéndice inflamado. Pero cuando la inflamación del apéndice toque al peritoneo parietal, la inervación del peritoneo parietal es mucho más rápida, y ahí yo ya tengo otra secuencia de transmisión del dolor, no por el apéndice en sí, sino que ya es la irritación del peritoneo. Profe, por isso que confunde pancreatite com apendicite. Por eso es que justamente como el dolor puede estar en esa etapa inicial aquí, y aquí queremos pensar que es estómago, dúo de páncreas, ¿sí? Pero la característica de esa apendicitis es que cuando empieza a evolucionar, ¿sí? Y ya no sea solamente el dolor propio de la víscera, va a llegar el momento en donde voy a poder especificar exactamente dónde me duele, ¿sí? Y va a ser en una región, en un cuadrante que está próximo al tejido que está siendo afectado, ¿sí? ¿Está bien? Por eso es, un dolor en epigastrio no me va a descartar que sea una apendicitis, ¿sí? Pero la evolución de esa apendicitis probablemente ya todavía no es transmural, todavía no está pegando toda la pared del apéndice, ¿sí?
Ahora, si yo ya tengo el dolor específico ya, ahí ya es sin duda altísima chance que sea. ¿Sí? De ahí justamente la relevancia clínica para la identificación del cuadro. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hola? No, sí, hay que estar tolerando. Ya el dolor no va a ser solamente aquí. En la peritonitis ya va a ser generalizado. ¿Está bien? A esto creo que el libro le llama sistema de transmisión del dolor visceral por 2 vías. ¿Sí? ¿Bien? Lo único que está tratando de explicar es por qué yo tengo, cuando yo digo un órgano profundo, que se puede localizar. ¿Sí? Porque dijimos que el dolor rápido no iba a existir en tejido profundo. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal que se perfora, yo consigo identificar la región anatómica específica de donde se generó el dolor. ¿Sí? Ahí ya no es la generación del dolor dentro de la víscera propia, sino que esa generación del dolor está ocurriendo en otro tejido, que en ese caso va a ser el peritoneal. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Qué carita triste tienen. ¿Por qué están así? Me dejan triste también a mí. Bueno, ¿qué más hay en esta porquería de capítulo? Ese. Temperatura creo que no habla mucho el capítulo. Lo que nos dijimos es ¿por qué se puede generar el dolor visceral? ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos que generan el dolor visceral? Existen 4 mecanismos que producen un dolor visceral. Mecanismo, ¿por qué? Si yo me voy a entrenar y hago muchísima musculación, ¿sí? Puede llegar a un punto donde empieza a doler. ¿Por qué? ¿Qué funcionalidad? ¿Qué pasa con el metabolismo de la glucosa en el músculo cuando la demanda de oxígeno ya no se puede mantener? Bioquímica. Si yo tengo un tejido que hace metabolismo oxidativo de glucosa, ¿sí? Y está aumentando su tasa metabólica, ya no tiene suficiente oxígeno para pegar. ¿Sí? ¿Qué pasa con? Correcto, tengo la fermentación láctica. Entonces, en un caso en donde la perfusión sanguínea no es suficiente, puede dar por el acúmulo del ácido láctico, sin considerar propiamente que ese músculo al contraerse también ejerce presión sobre la irrigación sanguínea. Si yo tengo una obstrucción del intestino delgado, ¿eso va a generar dolor? Sí. ¿Por qué? Puede ser por eso. Puede ser. Si yo tengo una porción del tubo digestivo en donde tengo algo que le obstruye y ejerce presión sobre esa porción, ¿sí? Esa presión va a dificultar también la irrigación sanguínea y se va a generar dolor. ¿Sí? Pero también puede ser por la distensión que se genere. Tensión de órgano hueco. Isso é perceptível? ¿Cómo? A gente percebe? Sí, entonces sí, todo lo que me esté generando dolor ya me va a hacer perceptible. ¿Sí? Ahora, si hay, por ejemplo, aminoácidos en el interior del tubo digestivo, no tengo idea. ¿Sí? Pero aquí ya estamos hablando de mecanismos que van a generar el dolor. Si yo tengo un espasmo muscular, ¿genera dolor? Sí,
Si yo tengo un músculo que se contrae y se mantiene contraído, va a generar dolor. Sí. Tengo doença aqui. Que tem isso, né? Depende de dónde estamos hablando. Síndrome da riscoarida. Segundo então, tem mais. Sí, de músculo esquelético. Assim, De músculo esquelético puede ir desde un tétano hasta una hipocalcemia. Muchísimas variables me pueden generar dolor por el espasmo tetánico que se produce. ¿Sí? Van a haber varios. Y por último, otro mecanismo que puede generar el dolor si yo tengo una perforación del estómago y el ácido clorhídrico comienza a pasar al interior del peritoneo, ¿va a doler? Variables químicas. Entonces, de vuelta, generalmente cuando estamos hablando de la producción del dolor visceral, si es propiamente de la víscera profunda en cuestión, el dolor siempre va a tender a ser lento, con todas sus características de lento. ¿Sí? Es un dolor que genera mucho malestar, es un dolor difícil de identificar bien dónde se genera. ¿Sí? Es un dolor que no me da una buena idea de, me duele el apéndice. Ya cuando yo estoy hablando de que aparece ese dolor que es fácil discriminar, ¿sí? Ahí generalmente ya estoy hablando de que hay otra estructura en cuestión que ya está transmitiendo ese dolor. ¿Sí? En ese caso, una estructura como el peritoneo, el pericardio, las meninges. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas sobre el dolor? No. Casi. Ok. Sobre temperatura. ¿Qué es importante sobre temperatura? Se transmiten por la misma vía. Hipotálamo age no controle da temperatura y justamente a través de esa vía paleo-espinotalámica. Ahora creo que lo máximo que dice el Gaita, porque dice poco de esto, es que obviamente yo voy a tener diversos receptores que van a identificar el frío y el calor. Ambos son termorreceptores, pero unos son más sensibles para el frío, otros son más sensibles para el calor. La transmisión del calor es bien lenta, la transmisión del frío es un poco más rápida. Siguen las mismas vías, todo esto se transmite por la vía anterolateral. Ahí lo máximo que suele ser tema de examen es que generalmente se considera que a partir de 45 grados centígrados no solamente voy a percibir calor, sino que voy a percibir también ya dolor. ¿Sí? Que es cuando hablamos de que a dor rápida y a dor lenta puede ser percibido por termorreceptores. ¿Sí? Si la temperatura es demasiado elevada, puede generar dolor. Si es muy baja, creo que es menor a 14 grados centígrados, también se produce dolor. Entonces es la misma cosa de la transmisión del dolor, en donde el frío va a ser individuo rápido, calor, individuo más lento. La transmisión es la misma y la temperatura es muy elevada, no solamente voy a sentir calor, voy a sentir también dolor, los termorreceptores van a producir también dolor. Si la temperatura es baja, también se va a producir dolor. Bueno, creo que eso es, sí. O mesmo termo receptor, ele pode alterar a sua localidade
No, son diferentes termorreceptores. Por eso es tipo, hay una categoría bien grande de tipos de receptores basados más o menos en la temperatura que se van activando, ¿sí? Pero sí van a ser diferentes termorreceptores que se van a activar en tales temperaturas, ¿sí? Aquí, si yo estoy hablando entre este intervalo, van a ser termorreceptores que van a percibir esa temperatura, transmitir hacia el sistema nervoso para que sea integrado como una modalidad de temperatura. Ya termorreceptores que perciban estas temperaturas ya más extremas, también son termorreceptores, pero como van a terminar generalmente esa insistencia de diferenciar tipo de receptor y modalidad sensitiva. ¿Sí? Un mismo tipo de receptor puede tener diferentes modalidades. ¿Sí? Modalidad implica que ya teve procesamiento. Hola. Sí, tiene variaciones un chiquitito, pero generalmente se dividen en las dos, ¿sí? Ya que esto no tiene que ir exclusivamente a la zona somatosensorial y esto tiene que ir a la zona somatosensorial también. Es decir, su distribución de fibras es un poquito más uniforme, ¿sí? No es tan discriminado como la palio y la nieve, en el caso del dolor. Bueno, creo que eso es todo el capítulo de dolor.